Como parte del proyecto Hablamos de Europa, en el que nos enfocamos en las políticas de ampliación de la Unión Europea, es un placer recibir hoy a Carlos Carnero, que ha sido eurodiputado, miembro de la convención que redactó la Constitución Europea y de las comisiones de Asuntos Exteriores y Asuntos Constitucionales, entre otras. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Quería empezar haciéndole una pregunta que para algunos analistas es muy relevante, y es este supuesto dilema que existe entre la ampliación de la Unión Europea y la profundización. ¿Usted cree que existe una contradicción entre ambas ideas? Y si es así, ¿cómo cree que puede resolverse esta contradicción? No hay una contradicción, pero profundización y ampliación forman un binomio inseparable, porque evidentemente la Unión Europea con la ampliación tiene siempre una oportunidad histórica y un deber moral, pero para que la ampliación sea un éxito en términos de conjunto necesita profundizarse políticamente. De hecho, yo voté 15 ampliaciones como diputado al Parlamento Europeo, pero también voté varios tratados, por ejemplo el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza y finalmente el Tratado de Lisboa, cuyo 95% proviene de la Constitución Europea elaborada en la Convención. Es decir, la profundización es una condición necesaria para el éxito de la ampliación, y la ampliación debe llevarse a cabo, pero siempre que haya esa profundización. Una de las críticas más recurrentes que se hacen al sistema institucional de la Unión Europea tiene que ver con su excesiva burocracia, con su excesiva lentitud, que está vinculada también a la necesidad de unanimidad en el seno del Consejo Europeo. En el escenario de una Unión Europea ampliada, ¿no cree que sería todavía más difícil alcanzar consensos, agudizando este problema de la excesiva burocracia europea? Déjeme que le diga en primer lugar una cosa. Cuando se habla de burocracia europea en términos demagógicos, se suele, por ejemplo, decir que hay un número extraordinario de funcionarios. Comparen el número de funcionarios de la Unión Europea con los del Ayuntamiento de París y se llevarán una sorpresa. Y entonces veremos que no hay tantos funcionarios, que por cierto son unos magníficos profesionales dedicados a la causa europea y a servir a la ciudadanía. Dicho esto, evidentemente hay que seguir ampliando los ámbitos de mayoría cualificada. Por una cuestión de eficacia. Necesitamos tomar decisiones, y tomar decisiones en asuntos que importan a la ciudadanía. No podemos estar al albur de la unanimidad, perdiendo muchas veces mucho tiempo imprescindible para tomar esas decisiones. Es también cierto que algunos temas deberán seguir siendo por unanimidad, cuestiones que sean realmente muy de fondo y que se refieran a los aspectos más estructurales de la Unión, pero sin duda alguna la mayoría cualificada tiene que ampliarse. Repito, para tener más eficacia, no porque haya más países. Al final, la mayoría cualificada es un aliento para que haya consenso. Al final, un aliento para la unanimidad. De manera que un país sepa que oponerse no tiene sentido, porque puede llevarse a cabo una mayoría cualificada para tomar una decisión. Hay que fijarse, por ejemplo, en el número de veces que se utiliza la mayoría cualificada. Y no es tan grande. ¿Por qué? Porque se alienta a que haya unanimidad. No veo por qué, si a 27 esto ha funcionado, a más va a funcionar mucho peor, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de los países que entran a la Unión Europea, que suele ser siempre muy pro-europeo. Con el exceso de burocracia no me refería tanto al número de funcionarios como a... Es una crítica que algunos analistas recogen a una excesiva lentitud a la hora de tomar decisiones, o llegar demasiado tarde a algunos. Ya lo sabía, pero he aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para referirme a un tema que se está utilizando mucho por los partidos euroescépticos, antieuropeos y populistas que acaban de llegar a la Cámara. Y precisamente es muy fácil de desmontar. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, y a la vista están los resultados, la idea de identidad parece que ha cobrado una mayor importancia. ¿Usted qué importancia le da a este concepto en las políticas de ampliación de la Unión Europea? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Turquía. ¿Cree que es necesario simplemente un compromiso con los criterios de adhesión, o que para que el proceso de ampliación sea exitoso es necesario un acervo histórico, cultural, común? La verdad es que para que un país entre a la Unión Europea tiene que cumplir los criterios de Copenhague, sea una democracia plena, sea una economía de mercado viable y estar en condiciones de respetar y cumplir el acervo comunitario. Fíjese en las dos, en la primera y en la tercera cuestión contenidas en los criterios de Copenhague, ser una democracia plena. Eso ya se refiere a una identidad. Cuando eso es una democracia, no solamente se tiene una división de poderes,
sino también se tiene una carta de derechos para los ciudadanos. Por lo tanto, eso ya conforma una identidad compartida. Y la tercera, respetar y cumplir el acervo comunitario. El acervo comunitario son el conjunto de leyes, conjunto de normas que la Unión Europea se ha dado a sí misma, que están basadas precisamente en el criterio de ser una democracia plena, con derechos. Todo eso, por lo tanto, nos lleva a decir que en esos criterios y en la adhesión a los valores y los objetivos de la Unión Europea es donde podemos encontrar la identidad europea. Disiento profundamente de aquellos que, por ejemplo, dicen que Turquía no puede entrar en la Unión Europea porque la mayoría de su población es musulmana. La Unión Europea no tiene una religión como sus Estados miembros. Entonces se puede discutir el ingreso o no de la Unión de Turquía por otros criterios, pero no precisamente por ese. Se puede discutir por su tamaño, por su número de habitantes, por la situación política, por el respeto a los derechos humanos, pero en absoluto por cuestiones que no tienen que ver con la identidad europea tal y como están los tratados. Le iba a preguntar precisamente por la naturaleza de la identidad europea, yo que ya he respondido. Pero esto nos lleva a otra pregunta, y es ¿hasta dónde llega Europa? ¿Dónde termina Europa? Si es que tenemos que atender a criterios geográficos, políticos. Pienso no solo en Turquía, sino por ejemplo en los países del Cáucaso. Cuando a mí se me preguntaba por este tema, siendo parlamentario europeo, respondía lo mismo que voy a decir ahora. Los límites de la ampliación de la Unión Europea están en el sentido común. Alguien podrá decir, bueno, esto es una respuesta escapista. Yo creo que no, que es todo lo contrario, una respuesta muy lógica. Por ejemplo, ¿alguien podría imaginar a la Federación Rusa dentro de la Unión Europea? Y no me refiero a la Federación Rusa actual, no me refiero a la Rusia de Putin, que obviamente no cumpliría ni a años luz los criterios de adhesión, ni se plantearía nunca pedir la adhesión a la Europea. Pero por su tamaño, por su número de habitantes, por su extensión geográfica, no solamente su tamaño, desde lo que es la frontera con la Unión Europea hasta Asia, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tendría la capacidad, no tendría las hechuras para tener a la Federación Rusa dentro. Esto es un criterio importante y no creo que haya posibilidad de establecer muchos más criterios. Por ejemplo, Turquía no es geográficamente parte de Europa. Bueno, hay parte de Turquía, y no solamente Estambul, que está en Europa. Es decir, tiene que ser un criterio de sentido común. Probablemente los países del Cáucaso tampoco ni siquiera se planteen pedir el ingreso en la Unión Europea por su situación específica. Pero francamente yo creo que la adhesión todavía debe contemplar a muchos países candidatos que incluso están negociando. Estoy pensando en Ucrania, estoy pensando en Georgia y estoy pensando también en todos los candidatos de los Balcanes. La adhesión a la Unión Europea ha sido un éxito siempre para la Unión y para los países que han ingresado. En este sentido, otro de los criterios que a veces se tienen en cuenta a la hora de hablar de la ampliación europea es la necesidad de una Europa geopolítica, es decir, una Europa ampliada que cuente con un mayor número de países, tendría a la vez un mayor peso político en el mundo. Y esto quizá nos llevaría a plantearnos la adhesión de algunos países que no cumplen o no de manera rigurosa los criterios de adhesión. Entonces, ¿usted cree que si Europa quiere convertirse en un actor geopolítico, corre el riesgo de sacrificar su vocación original, flexibilizando demasiado sus criterios de adhesión? Desde luego yo no soy partidario de flexibilizar los criterios de adhesión. La única garantía de que la ampliación sea un éxito es que se cumplan a rajatabla esos criterios. Lo sabemos bien los españoles. Nosotros tuvimos que hacer muchos esfuerzos cuando ingresamos en la Unión Europea. Nuestra adhesión ha sido un éxito histórico, pero no fue fácil en los primeros momentos. Hay que recordar, por ejemplo, que hubo que tomar decisiones económicas, industriales, muy dolorosas. Y para eso, además, se crearon los fondos estructurales, la política de cohesión en términos generales, para ayudarnos en esa dirección. Por lo tanto, flexibilización de los criterios, no. Para ser una unión geopolítica, lo que hace falta es voluntad, decisión y medios. Una Unión Europea geopolítica lo podría ser a 27 y, si me permiten, a 12 o a 32. No depende del tamaño y del número de habitantes. Muchas veces se dice es que cada vez somos una parte más pequeña de la población mundial. Bueno, no veo que tenga una especial relevancia en cuanto al carácter geopolítico de la Unión Europea. O nuestro producto ya es cada vez menor respecto al conjunto del Producto Bruto Mundial.
no tiene que ver. La verdad es que no depende del tamaño, depende de la calidad, de la voluntad y de tener una política exterior y de seguridad común eficaz. Bueno, yo creo que hemos tratado de demostrarlo, por ejemplo, con nuestra solidaridad con Ucrania, y sin embargo hemos fallado en el Próximo Oriente. Hemos fallado en el Próximo Oriente, hay que reconocerlo. La unanimidad, las diferencias de criterio nos han llevado a no poder estar a la altura de las circunstancias. Hemos hecho cosas, el alto representante se ha esforzado al máximo, pero tenemos que reconocer que una Unión Europea geopolítica no se puede permitir que en una zona básica para nuestra seguridad, la seguridad mundial, con el Próximo Oriente, con todo lo que está ocurriendo en Gaza, los atentados de Hamas del 7 de octubre, luego la brutal respuesta del gobierno de Netanyahu, pues no decir prácticamente nada, no está a la altura de las circunstancias. El tamaño en este caso no es lo relevante, es la voluntad y la política clara para actuar en un mundo global como este. Hablaba de la flexibilización de los criterios de adhesión porque el caso de Ucrania ha levantado algunas críticas a este respecto. ¿Cómo valora la admisión de Ucrania como país candidato? Algunos creen que se ha hecho de manera demasiado rápida. ¿Y cuál cree que es la pertinencia de esta admisión y cómo valora la posibilidad de que llegue a convertirse en miembro de la Unión Europea? ¿Cree que es realista? Sus preguntas son muy pertinentes y además, como antes he interpretado bien lo que decía respecto a burocracia, cuando me ha preguntado por flexibilidad he pensado que estaba refiriéndose a estas dudas. Y es verdad, es un tema que hay que plantearse. ¿Hasta qué punto no ha pesado la decisión solidaria con Ucrania para acelerar el proceso de inicio de negociaciones? Probablemente haya pesado, y es justo, pero ahora las negociaciones empiezan, y cuando empiezan las negociaciones es cuando hay que comprobar el cumplimiento de los criterios, capítulo a capítulo, de esos más de 30 capítulos, que son un verdadero examen de cómo está la situación y de las cosas que habría que hacer. Por lo tanto, puedo entender la celeridad en declarar a Ucrania país candidato y empezar las negociaciones, pero la Unión Europea ahora empieza las negociaciones con Ucrania en términos de seriedad absoluta y total. Y le voy a decir una cosa, eso en beneficio de la Unión Europea, en beneficio de Ucrania. Acelerar la adhesión puede ser malo para la Unión y catastrófico para el país que va a entrar. El mercado único es tan positivo como duro. De manera que si uno entra en un mercado único sin estar preparado, las repercusiones para su economía en todos los sectores y por lo tanto para su ciudadanía pueden ser muy negativas. Así que no conviene acelerar ahora que empiezan las negociaciones con un país o con otro, ni por parte de la Unión ni por parte del país concernido, sino hacerlo en el tiempo necesario. Hay que hacerlo en el momento oportuno, se tarde en 5, 10 o 15 años. Pienso también en la cláusula de defensa mutua del artículo 42. Ucrania es un país con un conflicto territorial abierto. ¿Qué podría significar para la Unión Europea la admisión de un país en estas circunstancias? Pues hay que decirlo con claridad. El ingreso en la Unión Europea de un país con una guerra abierta no es precisamente lo recomendable. No es precisamente lo recomendable. Esto no es insolidario con Ucrania, pero yo espero y deseo, por el bien de Ucrania, por el bien de los rusos que están sufriendo también la política de Putin, por el bien de la Unión Europea y de la seguridad global, que una paz justa y duradera en Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional, se alcance mucho más pronto que tarde y por lo tanto sea un escenario que no nos tengamos que plantear. Y ya que hemos estado hablando de negociaciones, por ir de lo más concreto a lo más general, ¿podría esbozar un panorama general de la situación de los estados que han sido admitidos como miembro? ¿Cuál se encuentra en este momento en una fase más avanzada para ser admitido? Bueno, hay estados que van a empezar las negociaciones, ya han sido citados antes, y me gustaría que a los países de los Balcanes candidatos, que además por sus condiciones objetivas están en condiciones de entrar pronto en la Unión Europea, pues no se les retardara esa posibilidad. No se retarda esa posibilidad. No me quiero referir a uno u otro país para no parecer sesgado, pero hombre, estamos hablando de países que tienen un tamaño muy razonable, un número de habitantes muy determinado, condiciones económicas buenas, y en ese sentido pues yo creo que dentro de los Balcanes hay países en los que se debe pensar para que no lleguen más tarde de lo debido
a ser miembros de la Unión Europea, porque entonces estaríamos completando ya ese mapa tan importante de un proceso de ampliación que ha sido un éxito. Esto habrá que repetirlo 1000 veces. Por ejemplo, el otro día comprobábamos que incluso países que se quedaron retrasados en la ampliación que se decidió en 2004 ya han alcanzado muchas de las metas que les dejaron retrasados. Bueno, es que la ampliación es buena en todos sentidos, para el progreso económico, para el progreso social y también para el progreso político y el cumplimiento de los estándares de los Estados de Derecho. Muy bien, pues aquí terminamos. Ha sido un placer tenerle con nosotros como parte de este proyecto de Hablamos de Europa, en el que estaremos abordando las políticas de ampliación europeas, y muchas gracias por haber venido. Hablamos de Europa es uno de los grandes éxitos de nuestro país para relacionarnos con la ciudadanía y por lo tanto les felicito por su participación en el mismo y el placer ha sido mío.